Vamos a continuar, amados, hablando del verdadero avivamiento. Así le pusimos por título a este mensaje: verdadero avivamiento. En el mundo evangélico yo le puse una introducción aquí, carismático. La voy a leer otra vez, yo la leí el domingo. Existe la necesidad imperiosa, es una necesidad de hacer cosas. Hay que cuidarse mucho. Cuando uno siente una necesidad, como yo quiero ver algo, es muy peligroso. Porque siempre ves, si usted quiere ver algo, vas a ver, pero manifestaciones satánicas, porque Satanás es muy rápido para complacerte. Entonces, cuando ya tú no te conformas con la palabra y eres intranquilo y quieres sentir algo, eso sí hacen sentir cosas. Los demonios te hacen sentir algo de una vez. Él responde las plegarias y oraciones, Satanás, de una vez. Por eso es peligroso cuando yo estoy en el espíritu, yo no estaba pensando nada de esto. Cuando un grupo de cristianos se reúnen a orar por avivamiento y están ansiosos por una manifestación, la dieta de Satanás, manifestarse, hacer malabares. Satanás le gusta hacer cosas sobrenaturales para impresionar, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja en el corazón. Dios siempre trabaja con el amor y la tranquilidad. Satanás le gusta el desorden. Lo primero que en una casa, en una iglesia, y lo primero que Dios hizo cuando llegó el mundo, empezó a ordenar. Dice que todo estaba desordenado, empezó a ordenar. Dios trabaja todo en orden. Dios no violenta a nadie. Los demonios le gustan violentar y sacarte fuera de sí, hablar en otras voces. Los demonios, porque yo he visto demonios, personas endemoniadas que hablan en una voz para engañar hasta de alguien que ha fallecido de la familia. Yo tenía una tía que ella hablaba con la misma voz de mi abuela y ella decía: yo soy tu abuela, sí, yo soy tu abuelita. Entonces cuando esos grupos se unen porque quieren ver algo y no se sacian con Cristo ni con la palabra, quieren ver una manifestación, la van a ver porque Él responde inmediatamente. Por eso es peligroso. Y en las mayorías de esas manifestaciones se mueve mucho el diablito, hermanos. Hablando claro, a veces a mí no me gusta hablar tan claro porque se pueden ofender, pero se mueve bastante el diablito. El lugar que nosotros veníamos, habían los domingos una muchacha con el pelo bien largo, cabello que le quedaba como por aquí, por la cintura. Entonces yo usaba el cabello para mover la cabeza y todo ese pelo era moviéndose de lado a lado y haciendo así. Y todo ese cabello. Y Dios no trabaja así, hermano. Mire, yo estoy predicando ahora mismo y estoy consciente, Él no me saca fuera de sí. Y me siento lleno del Espíritu Santo. Pero así es que Dios trabaja. Como cuando Elías estaba en la cueva, vino un terremoto, un viento recio, un silbo apacible. Y ahí estaba el ángel de Jehová, un silbo apacible y delicado. Entonces la iglesia carismática está encandilada con las manifestaciones. Yo antes estaba así, yo siempre vivía y después de eso viene lo que se llama la resaca, la depresión. Porque esas manifestaciones, cuando si suceden, cuando usted llega a su casa, lo que llegue es rabioso. Porque Dios no trabaja así, amado. Cuando es algo del Espíritu, usted llega a la casa lleno de amor y de gozo. Y yo recuerdo que cuando pasaba algo, llegaba a mi casa más rabioso. Yo viví eso, hermano. Yo sé de qué le estoy hablando. Y si no pasaba nada, me incomodaba más todavía porque no pasó nada. Yo llegué a esperar como algo. Una vez, y lo confieso y le pido perdón a Dios por ignorancia, amados.
cuando en un 12-12 creo que se juntaron como 4-12 y, y tocamos el chofar 12 veces y yo quería esperar algo. Pero en el fondo, cuando usted espera algo, no es nada más, hermano, que amor a sí mismo. Es para que después te adoren a ti. Y para buscar gente sin dinero. Esas son, en el fondo, los movimientos, avivamientos. Esos son los que buscan. Porque se llena de gente y te traen el dinero al arca y te hace famoso. Porque todo el mundo va a ver esa manifestación y te va a reconocer a ti. Eso es lo que todo desencadena en eso. Ser famoso, dinero y gente. Porque no hay algo que más le apela a las gentes. Algo sobrenatural. Entonces es peligroso cuando esa necesidad que cuando el creyente tiene, como que me quiero caer. ¿De qué te aprovecha caerte? Como decíamos el domingo antepasado. Eso no edifica. Quiero ver un fuego, hoy viene un fuego por ahí. ¿De qué te aprovecha? Y por lo regular en esos movimientos siempre hay una resaca post movimiento. Vamos a ponerle así. Después que paso, porque yo me quedaba resacado, cansado. Esa actividad de hoy no fluyó como queríamos. Entonces uno se somete a una presión que tiene hoy en el culto esta noche. Por ejemplo, tiene que pasar algo. Y usted se pasa el día entero orando, pero es para que pase algo. No es por estar en la presencia, hablar con Dios y amarlo, respetarlo, sino para que pase algo, manipulando a Dios. Tiene que pasar algo esta noche. Ellos ayunan la semana entera y rodillas para que pase algo en el culto del domingo. Algo impresionante, pero es para que la gente te sigan a ti. Porque inmediatamente que yo estoy aquí, hermano, ministrando, y si de aquí ahora mismo, hermanos, usted quiere ver una cosa, si ahora mismo yo estoy aquí y empiezo a orar y empieza a salir fuego por ahí detrás, eso lleno de fuego, hermano, aquí se va a llenar la prensa entera, la prensa CNN, la prensa americana y España, y eso se va a llenar de gente, como 1 millón de gente en este barrio, o 100,000 gente fácil, y todo el mundo va a venir corriendo a ver, y entonces me va a ver a mí. No, ese fue el hombre que trajo el fuego. Pues eso es lo que se mueven los avivamientos. Y nosotros decíamos que un avivamiento empieza con un quebrantamiento, pero tranquilo, sin brincos, sin cantaletas, sin hippie, muchachito con recortada caliente, mal vestido, con mahón en tenis. Eso no es avivamiento, hermano. Esos son canes, algarabía de jóvenes. Mi avivamiento empieza con un gran dolor de arrepentimiento y con la Biblia, hermanos. ¿Cómo usted hace el diagnóstico que en tu vida está empezando un avivamiento? Hambre y sed de la palabra. Y empieza a rechazar el pecado. Eso es avivamiento, hermano. No tiene que haber brinco, ni hablar lengua, ni hacer mucho ruido. Y tranquilito así. Usted llega a su casa hoy y empieza a decir, "Oh, Señor, yo tengo que dejar de hacer eso. No, esto está malo." Empieza a restaurar, como hizo Josías en el templo. Comenzó a restaurar las grietas. Esto está mal, yo voy a arreglar esto. Voy a resolver ese problema. Eso lo voy a dejar de hacer ya. Eso ofende a Dios. Esto está mal, aquello. Arrepentimiento. Y después con la palabra. Wow, Padre. Porque la palabra vivifica, sana, limpia,
aumenta la fe, restaura, capacita. Con la palabra. Aprender de ti, conocerte más, creerte más, entenderte más. Y eso sí es un avivamiento. Y ese es el mensaje, ese es el verdadero avivamiento. Entonces, con cuidado con la necesidad de sentir algo. No sé, yo no siento nada el domingo, porque es una necesidad que tiene el ser humano. Y la iglesia carismática siempre está detrás de eso. A ver qué tú sientes. Sentir algo. Trabajan mucho con las emociones y preparan el ambiente para eso, con la música, así como la serpiente pitoniza, para encantarte, preparan el ambiente. Entonces es una necesidad imperiosa, pusimos aquí, de crear algo, nuevos avivamientos, a los efectos de conservar eh, las arcas repletas con el dinero. Todo es dinero, desemboca. Lo ve muy sutil, un avivamiento, pero desembocan en poder, fama para el líder y dinero, que estimulan, que esquilman y chupan como los vampiros a los crédulos y vulnerables. Por eso al crédulo, al cristiano, hay que abrirle los ojos. Yo puse aquí anoche, esta sociedad moderna, lo mismo para el mundo evangélico, como los jóvenes de hoy en día, esta sociedad moderna, lo mismo que los evangélicos, están traduciendo hoy. Se cree que todo se lo merece y así están los cristianos, hermano. No, yo me merezco todo. A mí hay que dármelo todo. Pero sin ningún deber, pero no quieren responsabilidad. Y ese es el problema que pasa con la sociedad y con la iglesia también, que se cree que lo merece todo. Por eso a la iglesia los domingos nadie va a darle al Señor, sino que no, que yo me merezco, que me tiene que dar, porque se cree que lo merece todo, malcriada. Y si no me dan, se van bravitos y blasfeman el nombre del Señor. Blasfemar es hablar mal de alguien. A mí me ha pasado en mi vida cristiana. Yo he creído porque iba a todos los cultos y era como devoto y me portaba bien, como que me merecía todo, que no me podía pasar nada porque tenía el cielo agarrado por las manos. Y ese no es el espíritu del evangelio, hermano. A los apóstoles todos, ellos no sentían que se merecían nada. Un pobre de espíritu es aquel que no se merece nada. Aunque tenga Cristo y sea devoto, sea fiel, no, yo no me merezco nada, yo me merezco la muerte. Y esa debe ser la mentalidad del cristiano. Los apóstoles todos murieron en el martirio. Se podían quejar ellos, ¿y por qué yo morir tan cruelmente? Pero esa es la realidad. Que es el problema que pasa con los jóvenes hoy en día. Y esto es una iglesia, como dice ese escritor, la generación de los imbéciles, que no es adulta ni niño, es adolescente. Se ha quedado en la etapa, la transición de la adolescencia a la adulta. Es adolescente. Todo hay que dárselo. Y así está el cristiano malcriado de hoy en día. No quiere entregarse al Señor ni darle nada. Hay que dárselo todo. Y los domingos van a buscar, dame, dame. Como dijo Salomón, la sanguijuela tiene dos hijos. Dame y dame. La gente no le quiere servir a Dios ni darle nada. No, da, que tú me das. Y hay tres cosas que nunca se sacian y una nunca dice basta. La matriz estéril, la tierra seca y el Seol que no se sacia y el fuego que nunca dice basta. Entonces, cuando una persona tiene esa mentalidad
que todo me lo merezco. Es un peligro. Todos vivimos ensimismados. No, yo. Nosotros, nuestros propios problemas. Usted ve las gentes en una sala hablando y así está la iglesia. Ni te preguntan cómo está. Empiezan a hablarte de él. 500 palabras y 499 todas son de él. No, ya conseguí aquello, que estoy así, pero ni siquiera te preguntan. Y cuando tú empiezas a hablarle de tus problemas, no te escuchan. Porque amadores de sí mismos, narcisistas, hombres que no piensan en nadie, sino en ellos. Y debemos de dejar de pensar tanto en nosotros y pensar en los demás. Que Dios me ayude y te ayude a ti. Y por eso fomentan esos avivamientos, porque son amadores de sí mismos. Le conviene. No, nuestras alegrías, nuestros gustos, mi gusto, nuestros planes, mis proyectos, nuestros proyectos, mi bien. Nada más pensamos en nosotros. Al revés, cuando se esperan cosas de la vida, uno se vuelve totalmente pasivo. No haces nada. Porque todo hay que dártelo. Se vuelve resentido. Cuando solo usted espera, siempre está rabioso, resentido y enojado porque siente, así está la iglesia, que la vida le debe cosas a uno y no se la da. Por eso me gusta la definición que es un pobre de espíritu. Es una persona que no merece nada. Que perdió todo el derecho. Y que no tiene nada que dar. Como leíamos hoy en Primera de Crónicas, capítulo 29, de lo recibido de tus manos, eso te damos. Entonces cuando un pobre de espíritu, la oración cambia el tono, empieza a orar, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Padre, ten piedad de mí. Pero la Biblia es opuesta a esto. Hechos capítulo 20, versículo 35, por favor. Búsquelo en su tableta, su iPad, su Biblia de pergamino, su teléfono. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Esa palabra, hermano, ahí, yo le estaba buscando en los evangelios. Ahí Pablo, en Hechos 20:25, él menciona, él dice las palabras del Señor Jesús, que es mejor dar que recibir. Eso no aparece en los evangelios. Pero ese pensamiento parece que Pablo se lo escuchó, que Cristo lo dijo, porque hubieron miles de palabras que Cristo dijo que no se escribieron en los 4 evangelios. Eso no está en los evangelios. Porque yo le estaba buscando y como dice Ian Ramache, que no aparece. Entonces Pablo aquí cita a Jesús. Que es más bienaventurado es dar que recibir. No aparece en los evangelios. Pero Jesús seguro que la dijo. Porque hubieron muchas palabras que Jesús dijo que no sé, los escritores no lo registraron en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas, libros sinópticos, que sinóptico quiere decir iguales y el no igual Juan. Pero Pablo la citó ahí. Se ve que él la dijo. Que es más bienaventurado dar que recibir. Y ese es el evangelio, pensar en el otro.
En estos avivamientos, cuando las iglesias lo fomentan, es pensando en ellos nada más que están. Es un egoísmo puro y duro. Se ve espiritual. Primera de Corintios 10:24. Porque es una sociedad amadora de sí mismo. Y todo en las iglesias desde que usted llegue es mi ministerio, cuando Dios me use, cuando yo predique. En estos días, una niña que ya es una joven me dijo que en una iglesia que ella estaba, el maestro de la escuela dominical, y mira cómo los niños captan, ella tenía como 7 años, ella es una joven ahora, y le dijo, yo le estoy predicando a ustedes los niños, pero mi proyecto no es con ustedes, es predicarle a los jóvenes, los más grandes. Ese es mi anhelo. Y lo consiguió, sí. Y me dice la niña que ella es una adulta. Digo yo, pero él no debió decirle eso a los niños porque lo están menospreciando. Como que eso es para él insignificante predicarle a niños. Lo que quiero predicarle a los jóvenes, no a los niños. Él le predicaba en esa iglesia a los niños que oscilaban entre 7 y 8 años, pero el anhelo de él eran los jóvenes. Entonces había un líder de los jóvenes, pero él quería que quiten, porque sé que está la iglesia, hermanos. Todo el mundo buscando lo suyo, que quiten ese líder. Lo quitaron y lo pusieron a él. Y los mismos niños lo consolaban. No se apure, hermano. Los mismos niños, hermano. Un niño le dijo, no se apure que usted va a llegar lejos. Usted le va a llegar a predicar a los jóvenes. Ese hombre es el diablo, hermano. Yo no lo quiero ni cerca. Por eso es que a mí cada vez que se me acercaba a alguien, Reynoso, que el teclado en la iglesia y yo selvaba, porque yo diciendo mucho, dije, no, ese hombre está muy inquieto, eso es un peligro, eso es un terrorista para la obra del Señor. Hermano, en las iglesias hay que castrar a las gentes. No estoy hablando de emascular, quitarle su parte, eso es castrar al varón. Castrarle todo el deseo, hermano. Yo de que veo una persona demasiado deseo, aunque estoy tocando que mi ministerio, cuando yo me proyecte, eso no está listo para ministrar las cosas santas. ¿Cuándo que usted está listo? Y yo estoy listo, como cuando tenga el espíritu de Moisés. Que Moisés no quería ir a libertar al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. ¿Y quién soy yo? Yo no sé hablar cuando lo enviaron. Entonces un hombre así, predicándole a los niños, lo están primero esa bendición, enseñarle a los niños, menospreciándolo y decirle, yo estoy aquí, pero mi ideal es aumentar de rango, estar con los jóvenes. Y le dice un mismo niño, le dijo, Dios te va a ayudar, no te apures, que te van a llevar a predicar los jóvenes, eso es lo que tú quieres, para que estés bien pegado allá arriba. Eso es evangelio. ¿Y qué pasa con el evangelio? Pues a mí me gusta discernir. Yo de que veo un hombre que llega a una iglesia y ponme a predicar, yo no lo pongo, hermanos. Aquí han venido personas. Mira esta prédica poderosa para que me ponga el domingo. Ya está descalificado ahí mismo. El siervo de Dios tiene que ser humilde y no buscar lo suyo propio. Y tiene que esperar que lo invite. A una funeraria lo mismo. Cuando es un cristiano que parte con el Señor, los pastores se pelean por un espacio. Y eso es terrible. No hemos madurado. ¿Cómo yo voy a una funeraria
que hayan tres pastores y pelearme para yo buscar mi turno. Y después que dividir el manto como con los soldados romanos en 4 partes de Jesús. Vamos a darle una parte a este, una parte a este, a cada quien una parte. Hay que castrarlo. Primera de Corintios 10:24. Y ese es el problema de los avivamientos. Es para eso mismo. Esa es la meta de los avivamientos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La Biblia habla diferente, hermano. Hay que leer la Biblia. Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 3, 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Mires cómo es la palabra? Que el hermano que está al lado tuyo, que tú lo estimes como superior. Pero para eso hay que andar en el espíritu, pero bien en el espíritu. Yo quiero leerle un pensamiento de Charles Hott, ese teólogo reformador muy hermoso. Charles Hott. Si el fin de la redención, así como el de la creación y el de la providencia, que estamos hablando de la providencia, si el fin de la redención, usted sabe qué es redención, ¿sí? Es comprar. El de la creación, dice Charles Hott, y el de la providencia, es la producción de la mayor cantidad de felicidad. Por eso es que uno busca esas manifestaciones para la felicidad. Entonces el cristianismo es una cosa. Entonces el cristianismo, la redención, la creación, la providencia, es cuando usted venga hoy a ver la mayor cantidad de felicidad que usted pueda adquirir hoy domingo. El cristianismo va a ser una cosa, que es el cristianismo que está pasando hoy en día, es otro. Si el avivamiento es para usted buscar, que ese es el motivo, la mayor producción de felicidad, de alegría, de éxtasis, es una cosa, dice Charles Hott. Pero el evangelio no debe ser para eso. Hablando claro. Ahora, si su fin del evangelio es la gloria de Dios, entonces el cristianismo sería otra cosa. Pues son dos cosas diferentes. Por de la gloria de Dios no se está viendo hoy en día. Por eso es otra cosa. Es otro evangelio. Y dijo Pablo a los Gálatas que si viene un ángel del cielo o yo mismo predico otra cosa, llámale anatema. El evangelio no puede ser una producción de la mayor felicidad de tu vida, hermano. Usted no puede venir aquí para eso. Usted tiene que venir aquí hoy, domingo, y yo, todo el tiempo es para glorificar el nombre del Cordero. Aunque yo no sea feliz. Todo el tiempo. No se puede salir de ahí. Como cantábamos hoy, todo es de mi Cristo. Y esos avivamientos es para aumentar la felicidad, las emociones de las gentes. Por eso es un evangelio antropocéntrico, concentrado en el hombre. Si el fin de la creación, de la redención, de la providencia, es la mayor producir, la mayor felicidad en el individuo, es una cosa, y ese es el evangelio de hoy en día.
Ahora, si usted lo cambia, diga, no, déjame dejar el hombre tranquilo. Y que sea la gloria del Cordero, ahí todo cambia, hermano. Y usted va a ser feliz, porque eso seguro que lo va a hacer. Todo cambia. Juan el Bautista no estaba pensando en su felicidad. Él decía, no, que él quiere que yo mengüe. No, yo no soy digno de desatarle los calzados de los pies. Que él crezca y que yo desaparezca. Pues ese es otro evangelio. Y ese es el evangelio de Cristo. Por eso que usted escucha cada ratito, no, que este es el año tal, que te van a dar la llave de la ciudad, que te van a dar el ancla, que este es el año del avivamiento, que este es por eso, porque la felicidad del hombre, el placer. Que llegó tu tiempo. Pero el evangelio no es para eso, es para glorificar el nombre del Cordero. Y después el Señor, usted se ocupa de lo de él, se va a ocupar de lo tuyo. La mentalidad del el hombre postmoderno tiene que cambiar, hermano. La mentalidad mía con mi esposa es cómo yo no pensar en mí, cómo yo puedo hacerle ella feliz, aunque yo sea infeliz. Porque eso es el evangelio. Cristo se hizo maldito para que yo sea bendito. Si yo logro hacerle ella feliz, aunque yo nunca sea feliz, eso es el todo para mí. No ser narcisista, vivir para los demás, pensar en los demás y no tanto en mí. Como dicen muchos hombres, no, yo me cansé para ser feliz. Es diferente, yo me casé para hacerla a ella feliz o a él feliz, aunque yo sea infeliz. Porque hermano, lea la Biblia, eso fue lo que hizo Cristo. El Dios del cielo, como dice Filipenses 2, se humilló, lo escupieron, lo abofetearon. Se hizo maldito, porque maldito es a todo aquel que es colgado en un madero, para que yo sea un bendito, para llevarme al cielo, para darme su santidad. Se hizo infeliz para que yo sea feliz. Tiene que cambiar la mentalidad del ser humano. Es muy egoísta. Y esos avivamientos tienen ese mismo corte, sesgo, lleno de egoísmo y de maldad. Es buscando lo suyo, hermano. Manifestaciones, porque entonces el líder se hace millonario. De todos esos avivamientos, el único avivamiento a través de la historia que no salieron millonarios porque fue de Dios, fue el del siglo XVI, el de la Reforma, que los católicos le dicen los hermanos separados, los protestantes, porque le dieron duro ahí. Todavía le hicieron un hoyo, hermano. Ahí eso todos eran pobres. Pero en la historia de los avivamientos que yo solo cité, el de 1906, donde se inició con William Seymour, los pentecostales, esos se hicieron millonarios. No había Biblia por ninguna parte ni quebrantamiento, solamente lengua y manifestaciones y brinco, que es el más grande que ha habido. Y eso ha arropado y absorbió también esa falsa doctrina de John David, del dispensacionalismo. Por eso todo el evangélico habla de milenio. Si Cristo nunca habló de milenio. Todas partes usted escucha milenio, milenio, milenio. Es un reino eterno que usted entró y yo entré.
Cristo ni Pablo habló de eso, hermano. Eso nada más está en Apocalipsis 20, que es un libro de símbolos y de alegorías. El primer avivamiento más fuerte, aparte de la reforma, fue en 1906. El segundo, 1994. Y mire el nombre de ese avivamiento: la borrachera espiritual y la risa santa de Toronto, que la gente se reía sin cesar. 1994. El segundo, en Pensacola, Florida, 1995. Lo mismo. Que allí el que inició todo eso fue al que le llaman el cantinero, bartender del Espíritu Santo, Ronnie Browne, creo que Ronnie Browns. En el 2008, el Lane Like, otro avivamiento, lo mismo. Y todos se hicieron de avionetas y de millones de dólares. Y famosos y populares, buscando lo suyo. Y fomentan fuego extraño. El de la reforma no. El de la reforma cambió el mundo, hermanos, hasta el día de hoy. Ese fue un mover del Espíritu Santo. Y el hace poco, ese que inició, que fue como un fueguito y que ya como lo han apagado. Y van a venir más, porque es una necesidad imperiosa, como leíamos. Es una necesidad de crear eso para buscar cosas de este mundo. No améis al mundo. El día 20 de enero, yo escribí aquí ayer, de 1961, recordando la historia, porque como decía alguien, el que olvida su historia está condenado a repetirla. El 20 de enero de 1961, el presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, dijo en su discurso de investidura una frase trascendental que a mí me gustó. El 20 de enero de 1961, en la investidura de John F. Kennedy, él dijo en su discurso, en su investidura, una frase trascendental de mucha sabiduría. No pienses qué puede hacer tu país por ti. Yo recuerdo cuando vine aquí fue a buscar dinero, a ver qué yo le puedo exprimir a Estados Unidos. Y John F. Kennedy, esa frase se quedó marcada en el corazón de los americanos. No piense que tanto el país te puede dar, porque el ser humano es muy egoísta, nada más dame, dame. Y así está con el reino de los cielos. Y esos avivamientos es para eso, para sacarle provecho. Piensa qué puedes hacer tú por tu país. Ahí la cosa cambia, hermano. No pienses lo que el país te puede dar. Piensa lo que tú le puedes dar al país. Que tú puedes hacer por United States. Ahí la cosa cambia. Ahí cualquiera dice, ajá. El sueño americano y todo cambia. Que yo puedo aportarle a la nación. Pues a mí me gustaría aportarle algo a esta nación. Y yo sé que usted no pesa tanto como un pulpo que yo le puedo sacar, que yo le puedo dar. Porque el ser humano es muy egoísta. Y por eso es que inventan esos avivamientos. Sacar. Por eso yo quise leer esa frase aquí. Y ese es el evangelio, hermano. Todo el tiempo es dar, entregarse como Cristo se entregó. Tiene que irse el egoísmo de nosotros, el egocentrismo.
el narcisismo. Así como las madres se entregan por los hijos. No pienses qué puede hacer tu país por ti. Piensa qué puedes hacer tú por tu país. La cosa cambia. Que yo voy a hacer por el Señor y Él me dio todo. Que yo voy a hacer por Él. Darle mi vida. Amor con amor se paga. Las mayorías de estos supuestos avivamientos en el fondo están llenos de soberbias, egoísmos, etnocentrismo y egocentrismo. El verdadero avivamiento de Dios, decíamos, empieza con arrepentimiento. Y con la palabra, vamos a leerlo de nuevo, que ya yo lo leí hace 2 domingos, Salmos 85:50, 10, rapidito. Salmos capítulo 85, versículo 10. Recuérdense que yo lo leí. Empieza con la verdad. Un verdadero avivamiento bíblico, registrado y estudiado a la lupa de las Escrituras. Salmos capítulo 85, versículo 10. La misericordia 85:10 y la verdad se encontraron. Empieza con la verdad, con la misericordia. Empieza con la justicia, hacer justicia. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Ezequiel 36:27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Aleluya. 36:27. Ezequiel. Búscalo, Isabelita. Ezequiel 36:27. Ezequiel 36, perdón, corrijo. Capítulo 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Eso es avivamiento. Que anden en verdad. Y guardéis mis preceptos, que guardéis mi ley, mis mandamientos. Y los pongáis por obra. Eso es un avivamiento. Leímos el Salmos y Ezequiel. Podemos observar que el resultado de la verdadera obra del Espíritu no es un éxtasis, no es yo brincar, porque eso yo no le saco provecho a eso. Bueno, para un ejercicio sí, para rebajar. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Ejercítate la misericordia y la piedad. Eso es un avivamiento. No es un éxtasis o un estado catatónico donde la persona deja el cuerpo inmóvil y se queda hasta media hora así. No es una revelación, no, que tuve la última revelación. Eso no es avivamiento, hermano. No, que es una iglesia profética, tampoco. Wrong way, hermano. No, que vamos a la vanguardia. Eso es carne y sangre. Eso es jactancia, que usted está adelante. Vanguardia ese al frente. No, que yo soy una señal. Eso no es avivamiento, hermano. Ninguna iglesia es señal de nada. La señal, ¿quién es? Cristo, hermano. Ahí en una iglesia había un niño que le profetizaron que ese niño iba a ser la señal. Y ya cuando el niño tenía 12 años andaba así, con el pecho inflado. Ahí viene la señal del avivamiento. Ahí está el niño todo perdido porque dañan las gentes. ¿Quién le ha dicho a usted que ese bendito muchacho es señal del avivamiento?
No es una visión, ni hablar lengua, no es una experiencia, algo sobrenatural. Eso no es avivamiento, porque Satanás hace todo eso. Ni una emoción. Es la obediencia de la justicia, hermano. Es cuando uno dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es vivir la justicia. Es caminar en la verdad de Dios. Eso es avivamiento. Vivir en la justicia. Caminar en la verdad de Dios es andar en sus estatutos, es guardar sus ordenanzas, es someterse a la palabra y hacerlas. La verdadera espiritualidad da como resultado la justicia. Las personas son justas. La justicia para ir al cielo y hacer justicia aquí, al agraviado, a la viuda, los huérfanos. Y un verdadero avivamiento da como resultado la santidad. La persona es íntegra, es honesta. Por una parte es la búsqueda de los mandamientos de Dios y por otra parte es el aborrecimiento y el menosprecio al pecado. Es amar el bien y aborrecer el mal. Donde haya verdadera espiritualidad, habrá esa búsqueda de la justicia que conlleva a un sentido de convicción sobre el pecado. Podemos ver algunos ejemplos en las escrituras de verdaderos avivamientos. Vamos a ver un avivamiento, el de rey Josías. El rey Josías, en la Biblia, podemos ver avivamientos. El rey Josías reinó por 31 años en Jerusalén. Él reparó el templo de Salomón cuando ya no era interés para nadie. Lo tenían abandonado el templo en el reino de Judá. Nadie quería ir a la iglesia y no le interesaba. Así como cuando abandonamos y nos descuidamos de las cosas espirituales. Y las cosas de Dios, nada se puede perder. Hay personas que Dios le ha dado un don y lo dejan al abandono. Ministerio, todo. Y eso es abandonar el templo por los afanes de esta vida. Yo no quiero que nada de lo que Dios me dio a mí se pierda. Y en Judá el templo estaba abandonado. Y gloria a Dios por el rey Josías, que fue rey de Judá. Se habían movido completamente a la idolatría. Se apartaron de Dios. Adorar a los Baales. Estaban adorando en los lugares altos a Baal y a otros dioses. Pero Josías dijo, rehagamos el templo de Salomón y volvamos a Dios. Eso es avivamiento, arrepentimiento, volverse a Dios. Arrepintámonos de nuestros malos caminos y volvámonos a Jehová. Mientras lo construían, encontraron la ley de Dios en el templo. Y esto sucede con el liberalismo actual. La ley de Dios está perdida en el templo. Eso está pasando ahora. Mientras Josías construía el templo,
encontró la ley de Dios, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y lo primero, hermano, que hace un cristiano cuando se apaga y hay que avivarlo es que deja de orar. Pero la Biblia desaparece inmediatamente. Y hoy en día ya no es como antes, que eran pergaminos, que era más difícil leerlas, letras chiquititas. Ahora se pueden leer la Biblia a gran dimensión en el iPad y el teléfono. Y la lleva en la cartera todos los días. Pero esa es una enseñanza, una alegoría que se puede aplicar hoy en día. En esos tiempos en Judá se ve que tenían años que no leían la Biblia. Así hay cristianos. Y el avivamiento siempre empieza por la palabra. Esa es la que me edifica, me restaura, me aumenta la fe, me enseña, me capacita. La palabra me aumenta el amor a Dios, me aumenta el temor. Y las pruebas. Sin palabra no se va para ninguna parte. En estos tiempos, hermanos, si usted lo va en internet, se está voceando mucho, pero no hay enseñanza, no hay contenido. En estos avivamientos, muchos hippies cantando, no hay palabra. El libro está escondido. En el templo de Josías, el libro estaba escondido. Hacía años que no lo leían, porque mírenlo ahí, lo encontraron. La mayoría de los jóvenes, la iglesia está llena de hippies y yo no tengo nada contra los jóvenes. Ellos les gustan tocar guitarra eléctrica, tocar rock, alabanzas cristianas en rock y pop, y mucha batería, mucho sonido, mucha televisión. Pero póngalo a leer la Biblia, hermano. Siéntelo una hora a estudiar la escritura, que se te van a ir. Todo es movimiento y música. Un avivamiento empieza con arrepentimiento, pero con la Biblia. Josías empezó a arreglar el templo y la Biblia. No, vamos a leerla. La reforma, la Biblia. Lo primero que un cristiano cuando se enfría se le quita el deseo de leer la Biblia, hermanos. Y fácilmente se pasa una semana sin leerla. Y hasta un mes. Escudriñar las escrituras. Esa es la que da vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El avivamiento en mi vida, yo sé que fue un avivamiento, porque ese es el diagnóstico bíblico, es con la Biblia, empezó con la Biblia, orando y leyendo la Biblia y pidiendo perdón. Por eso que yo sé que es un avivamiento. Sin brincar nada, mi esposa nunca me vio brincando en la casa, me vio tranquilo. Sí, iba cambiando, porque cuando usted estudia las escrituras y la lee en el Espíritu, hay un cambio. Hay una transformación, una metamorfosis. Cuando uno se alimenta de la Biblia. Hermano, mire, la iglesia tiene una anorexia bíblica hoy en día que no puede ni orar, ni citarle un texto de la Biblia, no puede. Tiene que estar voceando. Señor, no puede, porque no está estudiando la Biblia. A veces yo en estos mismos días, tengo 3 días estudiando un texto ahí de la Biblia. Porque todavía como que me falta algo. Y yo, Señor, dime, me falta algo. Hay que inquirir.
Una cosa he demandado a Jehová, estar en tu casa todos los días de mi vida e inquirir en tus cosas. Yo, Señor, déjame inquirir. ¿Qué fue lo que tú quisiste decir ahí? Y leo un comentario, no, como que no me llena. Leo otro, no. Padre, dime qué fue lo que tú quisiste. Y ese es el cristiano, eso es avivamiento. Hoy en día, en compañía italiana que dijo que el 85% del cristiano es no lee la Biblia. Y es verdad, yo estoy de acuerdo. Pues yo lo veo, hermanos. En las casas nadie, ni los niños. A los niños hay que instruirlo. A veces hay que hacerle para que ir enseñándolo. Con mi vida personal hicieron algo, era religión y yo lo veía como religión, pero me ayudó. Hacía un devocional todas las mañanas y me enseñaron a orar y a leer la Biblia. Yo no lo hice y debía hacerlo. Porque el muchacho usted tiene que obligarlo, hermano. Muchacho usted no puede dejarlo, tienen que enseñarle, comprarle Biblia, léeme la Biblia media hora, 10 minutos todos los días, para instruirlo, aunque no quiera. Usted va a decir, eso es religión, pero a veces hay que hacerlo. Por los tiempos que estamos viviendo. Vamos a orar. Vamos a leer la Biblia. Vamos a estudiar la palabra. Y en la casa, el adulto, los niños, nadie lee la Biblia, nadie. Y sea sincero, analícese usted mismo. A ver si estoy leyendo la Biblia. El libro estaba escondido aquí con el rey Josías. Y eso fue lo primero que hizo Josías. Encontraron el libro, la Biblia, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando la encontraron la Biblia, la leyeron y surgió un gran avivamiento. Así es que empieza. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Yo no lo voy a leer ahora porque es muy extenso, pero léalo en su casa, esa historia. Segunda de Reyes 22, pero voy a leerle un poquito, 8, a empezar en el 8. Segunda de Reyes 22, 8. Así empezó el avivamiento de Josías, con la palabra. Aleluya. Mira, hermanos, hay gentes que tienen el don de la predicación. Pero ¿cómo van a predicar si tienen como 5 años que no estudian la Biblia? Porque aunque tenga el don, el Espíritu no te va a poner todo. Tiene que estudiarla. Si usted coge ahora mismo y llega a su casa y dice, no, yo voy a empezar a estudiar todos esos estudios de doctrina que nos han dado aquí solamente, que está muy cómodo estudiar hoy en día con los tableros. Y empiezo a bajarlo un día a día. Déjame estudiar los atributos que lo dimos aquí. Déjame estudiar los decretos. Déjame estudiar la naturaleza de Cristo, que ya lo dimos. Los dones, los dimos. Apóstoles, profetas, todos esos estudios lo dimos. Los decretos, ¿se recuerdan? Los dimos. La creación, estamos dando la providencia. Y lo estudia todo, hermanos. Puede predicar, pero si no lo lee, no va a predicar nunca. Yo siempre, cualquier persona que esté predicando, digo, ponte a leer, ponte a estudiar la Biblia, porque es una iglesia norésica, antibíblica, que no quiere leer la Biblia. Le gusta hacer mucho ruido, tocar música, bailar, danzar,
mucha tambora, pandereta, mucho ruido, y ellos se le llaman avivamiento, pero no estudian la Biblia. Lo primero que hizo Josías aquí fue, buscó el libro, vamos a leer la Biblia. Y se quebrantaron, pidieron perdón. Segunda, y en estos movimientos liberales no aparece la Biblia, hermano, por ninguna parte. Y en ninguna parte se está viendo estudio de la Biblia ni enseñanza. La reforma no. Segunda de Reyes 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Segunda de Reyes, estoy leyendo 22:8. El sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. He hallado el libro, mírenlo ahí, ¿no? Estaba escondido, de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, Safán el escriba, el sacerdote era Hilcías. Y Safán lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, ni lo conocían, hermanos, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido, se asustó, ¿sabe? Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Abicán, hijo de Safán, a Chor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías, siervo del rey, diciendo: y preguntarle a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha engrandecido, encendido contra nosotros. No voy a seguir leyendo, pero entonces, porque venía ahí la cautividad de Judá, pero Dios tuvo misericordia de Josías y le dio a Josías que por él tener otro corazón lo iba a librar, que iba a ir al sepulcro en paz. Aunque Josías murió en una guerra, pero murió en paz, porque era el cautiverio que estaba anunciado. Yo no iba a seguir leyendo, quería leerlo entero para redimir el tiempo en la ley. Pero aquí vemos que este avivamiento empezó, no son cosas mías, con la Biblia. Así que empiezan los avivamientos en tu vida, en mi vida, con la palabra. Yo antes empecé a pastorear, era un neófito, no sabía, no leía la Biblia. Hay pastores que no tienen tiempo de leer la Biblia, de estudiarla, escudriñar las escrituras. En ella está la vida eterna. Esa es la que me alimenta, es mi fuente, una fuente inagotable. Me ha aumentado la fe, me da fortaleza. El temor me lo ha aumentado. Conozco más a Dios a través de la palabra de Dios. Ese avivamiento empezó con restauración, quebrantamiento y volviéndose a la palabra. Estos avivamientos, ¿usted está viendo eso? ¿Son bíblicos? ¿Se está volviendo a la palabra? No, mucha voceadera, cacofonía y quenofonía. En el liberalismo actual, este reino del materialismo, de la prosperidad, dominionismo y motivacional, sucede de todo, menos estudio de la sana doctrina. Solo se ve muchas estridencias, manifestaciones, ruido, pero la Biblia no aparece por ningún lado, igual que para los tiempos del rey Josías. No apareció la Biblia. El gran avivamiento de la reforma fue con la Biblia. El más grande que ha habido en la historia en el siglo XVI.
Se considera el mayor avivamiento en los últimos 1000 años de la iglesia. Alteró el curso de la civilización occidental. Hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, Ulrico Zwinglio, William Tyndale, ellos se ofrecieron como sacrificio por el evangelio, y el avivamiento se dio como consecuencia inevitable y explosiva de la palabra de Dios, que se estrelló como un gigantesco maremoto masivo contra las delgadas barricadas de la tradición implementadas por hombres religiosos llenos de hipocresía, Roma, y corruptos. La Biblia. El primer principio de los reformadores fue: solo la Biblia es infalible y toda doctrina tiene que sustraerse de ella, sin las tradiciones de los hombres. Eso ocasionó un tsunami que enriqueció a toda su iglesia, y hasta el día de hoy, año 2023, ¿a cómo estamos hoy? Marzo 19. Hasta el día de hoy, hermanos, aquellos falsos avivamientos solo quedan las cenizas, y le hicieron mucho daño al evangelio. Hasta el día de hoy se ve el fruto de ese despertar, donde el Espíritu de Dios usó la verdad eterna para liberarnos de tantos errores doctrinales por los siglos. Hebreos 4:12, busquemos. Aleluya. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo lo dije hace un ratito de memoria. Es eficaz, cree en ella. Es poderosa. Por eso la persuasión, dijo Pablo, no puede ser humana. Tiene que ser con la palabra de Dios. Y mi palabra y mi predicación no fue con humana sabiduría, sino con poder de Dios y demostración de espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque es eficaz. Ha transformado mi vida. Y así tiene que ser un avivamiento con la Biblia. Y ha transformado tu vida. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. En estos supuestos avivamientos están plagados de sermones sin contenido bíblico. La predicación dinámica y la entrega con gran pasión deben de ser gobernadas por el imperativo del contenido bíblico. Sin la exposición, interpretación y aplicación adecuada del texto bíblico, la predicación puede ser emocionante. Hay mucha emoción, pero sin trascendencia, que puede volverse en un instrumento de manipulación y hasta servir para la glorificación del exponente del hombre. Solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar y traer vidas. Confiemos en ella, que es eficaz. Segunda de Timoteo 3:16. Y ahí termino. Confiemos en ellas, amados. Es poderosa. Es eficaz. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es una inspiración orgánica, plenaria, sistemática, porque dice todas, los 66 libros de la Biblia levantan al caído y dan fuerza, capacitan, restauran, sana y llena. Toda la escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñar, me enseña, para redarguir, acusarme, mire, está mal, para corregir, me corrige, haga eso así, tiene que cambiar, para instruir en justicia, me instruye que Cristo es mi justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y maduro. Entonces, en síntesis, el avivamiento tiene que ser con la palabra de Dios. El avivamiento de la reforma del siglo XVI fue con la santa y divina palabra de Dios. Y un gran arrepentimiento. Y ese es un verdadero avivamiento. Todo mover del Espíritu, llévelo, examínelo a la lupa de las Escrituras, a ver si es verdad que es un verdadero avivamiento. Si no, es falso. Tiene que haber estudio de la palabra. Tiene que haber enseñanza y tiene que haber arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor. Tiene que haber restauración. En estos moveres carismáticos lo que hay es mucha corrupción. Se ha profanado el altar. Y le llaman a todo Espíritu Santo. Por eso Juan dijo que no le crea a todo espíritu. No le crea. Probarlo, a ver si son de Dios. Porque hay muchos espíritus. Hay lo que se llama el espíritu del hombre. No puede ser fundamentada la fe en el espíritu del hombre. Hay lo que se llama el espíritu del mundo. Mucho menos puede ser fundamentada la fe en el espíritu del mundo. Y hay otro que es peor, que es un demonio, mucho menos todavía. Tiene que ser el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hay sanidad. Capacita y levanta al hombre como te ha levantado a ti y a mí y restaura y nos lleva al cielo. Nos llena de amor. Y así tiene que ser un avivamiento. Por eso no le crea a todo espíritu. Probarlo, doquimo, a ver si son de Dios. Después lo aprueba, doquimazo. Bendito el nombre del Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos tus consejos. Escríbelos en nuestros corazones. Venga tu reino y haz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre este pueblo. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, que Jehová nos bendiga y nos guarde, que Jehová nos dé su dulce y delicada paz, y aquellos hermanos que vayan a partir a sus hogares, llévalos bien, por favor. Y nosotros los que nos vamos a quedar a compartir unos alimentos, santifícalo y bendícelo, Padre, que sean de buen provecho. Y síguete glorificando en nuestras vidas. Añade más a estas enseñanzas. Y muchas gracias porque tu Santo Espíritu nos dirige y nos lleva a toda verdad. Te amamos, Señor. Te amamos, Cristo. Exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Se ha puesto muy en alto en esta casa y también en toda tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.